Es un privilegio acompañarles en el estudio de esta serie que le permite conocer cómo relacionarse con el Dios Todopoderoso que exige una vida de piedad. Estamos en este segundo capítulo estudiando los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Y esta ya es la novena parte que comenzamos con este principio. Nos practicamos disciplinas espirituales como la adoración, alabanza, el ayuno, nuestros tiempos de silencio y meditación en la obra de Cristo con el fin de ser santificados. Practicamos disciplinas para, como seres humanos, enfocarnos en el Dios que nos ha provisto la salvación y nos proveerá de la santificación hasta nuestra glorificación. Estamos avanzando en este mundo como seres humanos pecadores, hijos de Dios. Y hoy más que nunca, el cristiano debe anhelar profundidad, sustancia y elegir la alegría de vivir la vida cristiana. ¿Lo está haciendo usted? Debemos anhelar pensar teológica y bíblicamente. Debemos aprender a practicar verdades, no solo conocerlas. El estudio de la Biblia nunca debe ser un fin en sí mismo. Debemos anhelar conocer la verdad y aprender cómo aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. ¿Lo está haciendo usted? Debemos anhelar conocer a Dios y de Dios, para anhelar tener intimidad con el Dios que nos ha elegido, llamado, justificado, redimido, es decir, el Dios que por medio de su Hijo nos entregó por su gracia la salvación y que ha hecho provisión para nuestra santificación hasta el día que Él realice nuestra glorificación. Somos salvados, vivimos siendo santificados y un día seremos glorificados, no más pecado. Disfrutamos la vida cristiana los que amamos a Dios, que amamos la verdad y disfrutamos conociéndola y aplicándola. Los que amamos la obra de Cristo, a nuestros hermanos, quienes actúan así, viven vidas maduras, nunca viven vidas superficiales y vacías. Y yo quiero que usted aprenda a vivir de esa manera, por eso tiene que estudiar sistemáticamente con nosotros. Richard Foster, en su libro Celebración de Disciplina, incluye estas palabras que describen nuestra época. Él escribe: la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema primordialmente espiritual. La necesidad desesperada hoy no es un mayor número de personas inteligentes, de personas talentosas, sino de personas más profundas. ¡Qué verdad más grande! Hoy se necesitan cristianos más profundos. Quiero hablar ahora de la obligación de practicar disciplinas espirituales que permiten mantener la intimidad. No olvide que los medios de gracia son diferentes a las disciplinas espirituales. La práctica disciplinada, íntegra y sincera de disciplinas en la vida espiritual es esencial para que seamos lo que Dios quiere que seamos, cumplamos lo que Dios exige que practiquemos y tengamos la cercanía e intimidad que Dios demanda que tengamos. Recuerde los medios de gracia, la oración, la lectura, estudio de la palabra de Dios, su aplicación y la armonía con los líderes y la congregación. Así como un atleta debe tener la disciplina para dejar de comer, hacer ejercicios, para poder sacar lo que tiene dentro, su fuerza, sus talentos, para poder sacar las habilidades que tiene, que Dios le proveyó. Yo también necesito de ciertas disciplinas y la utilización de los medios de gracia para sacar lo que Dios me da, es decir, la santificación. No puedo ser santo. Dios me salvó, me hace santo. Pero yo debo sacar esa habilidad que Dios me ha dado para poder vivir conforme a su propósito, a su voluntad, vivir en santidad y convertirme en un atleta espiritual que deja todo peso y todo pecado para correr con paciencia la carrera que Dios me ha puesto por delante. En mi calidad de conferencista, productor de radio y televisión, y debido a que viajo por muchos lugares, viajo dando conferencias, me relaciono con muchas personas, muchos líderes, muchos cristianos. Para mí es fácil que todo
que mis oraciones, mi estudio de la palabra, mis predicaciones, mis conferencias o sesiones de consejería se conviertan en una rutina en vez de una pasión por amar y servir a Dios. Yo no lo permito. Y para ello debo tener disciplinas que no me entregan más favor de Dios, que no me hacen más santo, sino que me permiten, como ser humano, enfocar en el santo, desear vivir como santo. Puesto que vamos a usar algunos términos en esta serie, quisiera definirlos para que en el resto de las conferencias usted tenga la posibilidad de comprender profundamente lo que quiero comunicar. Hablemos de las disciplinas espirituales, elecciones que nos permiten enfocarnos. No olvide los medios de gracia, la oración, la lectura, apropiación de la verdad mediante líderes, la comunión de los santos que nos enseñan y aprendemos. Las disciplinas espirituales son herramientas humanas no para obtener el favor divino, son meramente entregadas por Dios para que nos enfoquemos en la relación de intimidad con el Todopoderoso y lo hagamos de la forma que Él ordena para que vivamos en la santidad que Él nos provee. Debido a que siempre una mala definición nos motiva a una mala comprensión y nos conduce a una equivocación, antes de estudiar las disciplinas espirituales que Dios demanda que practiquemos por nuestro bien, debemos definirlas para actuar bien y evitar que nos equivoquemos. Los medios de gracia, recuerde, son la oración, se lo repito constantemente, el estudio de la palabra, la apropiación de la verdad en nuestra vida y la vida saludable de comunión con los hermanos, con los líderes. Y en esa comunión, en esa familia de Dios, somos bautizados, un sacramento, mostramos públicamente que no nos pertenecemos más, que no pertenecemos más a este mundo y que tenemos un Salvador y un nuevo Señor. En esa familia nos amamos. Allí tenemos adoración corporativa, alabanzas, oración, devoción. Participamos de la cena del Señor, sacramento instituido por Dios. Somos entrenados en la palabra, desarrollamos comunión y amamos. Y somos amados, porque todos somos miembros de la familia de Dios. Por ser salvados, por estar siendo santificados y perfeccionados, cuando practicamos lo instituido por Dios y las disciplinas bíblicas que elegimos practicar, podemos vivir como consecuencia en la vida de santidad que Dios nos provee. Los ejercicios espirituales son las formas prácticas, las experiencias que elegimos y que de alguna manera son modeladas en la Biblia y que personalmente nos permiten a cada cristiano disciplinarnos, educarnos, controlarnos para que demos prioridad, nos concentremos en nuestra relación personal con Dios. La oración, nuestro tiempo a solas con Dios, nos sacan del mundanal ruido. Nuestra meditación en nuestro Dios, en sus obras, su protección, su cuidado, su salvación, su amor por nosotros, nos aparta de nuestro egocentrismo. Los ejercicios que elegimos los escogemos porque nos conocemos. Sabemos que no tenemos disciplina, sabemos que nos entretiene, sabemos lo que nos angustia, sabemos lo que nos distrae de nuestra relación de intimidad con Dios y los escogemos porque nos ayudan no a ser más santos, sino a concentrarnos en nuestra relación con Dios que nos hace santos. Los escogemos para tener una forma de recordarnos que debemos enfocar en nuestro Dios. Lo hacemos con alegría, con responsabilidad, porque Dios nos ama y nosotros le amamos, porque Él dio su vida por nosotros para que seamos justificados por la fe, salvados por la fe y para que seamos santificados por la fe. No lo hacemos para creernos más espirituales. No lo hacemos porque somos más espirituales. Tampoco para ser más espirituales.
Lo hacemos porque amamos a Dios. Sabemos que Él siempre está disponible y queremos tener intimidad con Él, desarrollar nuestro temor y disfrutar de su amor. ¡Qué maravilla entender todo esto!, ¿no le parece? Piense en las disciplinas espirituales como formas de ponernos en comunión con Cristo. Piense en los medios de gracia como canales por donde la gracia de Dios fluye hacia nosotros. Nosotros somos cambiados por la gracia de Dios, no somos cambiados por cantar. Por eso los medios de gracia son esenciales para que vivamos con la piedad que Dios demanda. Charles Spurgeon dijo: debo cuidar sobre todo lo que cultive la comunión con Cristo, porque aunque eso nunca puede ser la base de mi paz, sí será el canal de ella. El meditar en Dios nunca nos hace santos, pero nos enfoca en Dios. Las disciplinas espirituales y los medios de gracia nos ayudan a dirigirnos hacia la madurez. La santidad no es obra humana, es obra divina igual que la salvación, pero practicar las disciplinas que nos permiten disfrutar de la salvación, disfrutar de la comunión, intimidad y santidad es nuestra responsabilidad. Dios es quien por medio de su salvación nos ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la muerte a la vida, y lo hace a través de las buenas nuevas del Evangelio. De la misma manera, es Dios quien nos hace crecer en santidad, y lo hace a través de nuestra perseverancia en los medios de gracia. Abandonar la oración, abandonar la vida devocional, abandonar la intimidad con Dios, dejar de lado la lectura, la meditación, la apropiación de la verdad, es pelear la batalla en la vida utilizando nuestros propios recursos, no los de Dios. Y puedo asegurarle que tenemos perdida la batalla. Por eso algunos viven de derrota en derrota. Cuando practicamos las disciplinas regularmente, estamos en continua comunión con Dios, recibiendo su gracia por medio de los medios de gracia, la oración, la lectura, la apropiación de la palabra, la comunión con los santos, que eso ha dejado disponible, y demostramos nuestra total sujeción y dependencia de Dios al practicarlo. Cada día enfrentamos decisiones, desafíos, conflictos, y si no tenemos disciplinas espirituales y no nos apropiamos de los medios de gracia, si no estamos buscando nuestra fuerza y sabiduría en los medios de gracia, y no estamos enfocándonos en Dios por medio de las disciplinas espirituales, de seguro no tenemos fuerza o la estamos buscando en otra fuente. No se trata de que nos disciplinemos en su práctica cuando nosotros decidamos que tenemos tiempo. Más bien se trata de separar tiempo para enfocarnos en Dios y con sabiduría ordenemos nuestro tiempo. ¿Lo está haciendo usted? ¿Es disciplinado? Nada grandioso se consigue en la vida sin practicar disciplinas espirituales en forma regular. En todos los campos de la vida necesitamos disciplinas. Para ser exitosos en la economía necesitamos practicar disciplinas, aprender cómo manejar finanzas. En la vida debemos ser individuos disciplinados. Hablemos precisamente de esto. Hablemos de lo esencial de practicar las disciplinas espirituales. Escuche este principio. La orden de Pablo a su discípulo es que haga ejercicios espirituales que le permitan vivir una vida piadosa. Lo mismo debemos hacer todos los cristianos que queremos vivir en intimidad con Dios y disfrutando de una vida victoriosa. Todo lo que deseamos hacer con excelencia, desde aprender un idioma hasta levantar pesas, practicar un deporte, depende de la disciplina. Esa capacidad de desarrollar la disciplina fue puesta por Dios. Es lo que hace a los seres humanos responsables de su persona, responsables de ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos y para el cual nos creó. Si usted no es
responsable en eso, nunca tendrá éxito. Los animales pueden ser entrenados, pero ellos son incapaces de desarrollar la disciplina que es esencial para vivir racionalmente. Pablo piensa que la disciplina es esencial para vivir con piedad también. Por eso le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esta orden, queridos, es para todos los cristianos. Fue entregada directamente a su discípulo, que no solo había recibido el mensaje del Evangelio, sino que lo vivía, lo predicaba, lo disfrutaba, defendía. Todo lo que hagamos, lee la Biblia, ayunar, orar, no es un fin en sí mismo, ni tampoco son actividades separadas de la obra redentora de Cristo. Nada de esto sirve si la persona no ha recibido el mensaje del Evangelio, si no ha sido salvada por Cristo. Toda disciplina espiritual está ligada totalmente a la verdad del Evangelio, si no es religiosidad. Ninguna de estas disciplinas cumple su propósito si las apartamos de la verdad de la obra de Cristo en la cruz. Somos salvos por la obra de Cristo. Tenemos vida nueva por la regeneración que realizó el Espíritu Santo. Recibimos el llamamiento divino, recibimos la salvación, porque Dios nos predestinó para su gloria. Tenemos entrada al trono de gracia porque Cristo pagó el precio. Podemos relacionarnos con Dios porque Cristo rompió el velo del templo, se constituyó en nuestro sumo sacerdote. Él es quien nos da la libertad de acercarnos a Dios, tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios. Y por ello, son efectivas las disciplinas espirituales que al practicarlas resultan por la gracia de Dios, por su poder transformador en una vida de piedad. Quienes quieren practicar esta disciplina, creyendo que ellas le otorgan la salvación como lo hacen algunos, o que estas disciplinas de ayunar, cantar, orar, le permiten mantener la salvación, o creen que son experiencias separadas de la obra de Cristo, están confiando en un sistema religioso basado en lo que puede hacer el hombre y no en lo que hizo Dios por nosotros, y que nos permite realizar ejercicios espirituales que nos permiten vivir piadosamente. Observe algunas importantes verdades con respecto a las disciplinas espirituales. Piensa seriamente en esto. Primero, las disciplinas espirituales no son herramientas de autoflagelación para conseguir un propósito. No es que, Señor, voy a ayunar para autoflagelarme, para ser más santo. Ninguna cantidad de devoción, ninguna cantidad de sacrificio, de buenas obras puede producir santidad. Más bien son herramientas divinas para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Las disciplinas espirituales nos acercan a Dios, a nosotros. Nosotros nos acercamos a Dios para relacionarnos con Él en forma disciplinada. La disciplina es una actividad que depende de nuestro poder. Es algo que podemos hacer, que nos lleva al punto de poder hacer en el futuro lo que en el presente no podemos, a pesar de nuestro esfuerzo. Es una parte natural de la estructura del alma humana, pero debemos desarrollarla, porque sin ella, sin disciplina espiritual, nada significativo. Sin disciplina en la educación, la cultura y otras áreas, nada se logra. La disciplina es la precondición necesaria del discipulado. El discipulado es la precondición necesaria para la madurez, porque ningún indisciplinado e indolente logra vivir maduramente. No es posible alcanzar la madurez sin tener la disciplina de practicar con fidelidad las disciplinas espirituales que nos conducen a ser cercanos a Dios y para que la relación con Dios y la aplicación de la verdad produzca piedad. Segundo, las disciplinas espirituales no se inician con la simple disposición del hombre,
sino en la disposición de Dios de tener siempre comunión con el hombre y en su deseo de tener intimidad con sus hijos. Es Dios el que está dispuesto a tener comunión con nosotros. No podemos buscar a Dios y obtener nuestra salvación por medio de la práctica de disciplinas espirituales. No podemos ser íntimos con Dios sin ser salvos. No podemos vivir la vida cristiana sencilla, la vida cristiana amorosa, tierna, la vida cristiana relacionada bíblicamente con Dios sin ser salvos. No puedo tener el tipo de devoción que agrada a Dios si no soy salvo. Las disciplinas espirituales se inician con la relación con Dios y son herramientas de rendición de nuestra voluntad con el propósito de relacionarnos con Dios de la forma que Él demanda. La disciplina espiritual practicada fiel y regularmente se convierte en una práctica que en medio de los afanes de la vida nos permiten enfocar en nuestra relación con Dios. En medio de los afanes de la vida, de comer y todo, suspendemos el comer y ayunamos para tener una relación de intimidad con Dios. Todo lo que deseamos hacer con excelencia, desde aprender un idioma hasta practicar un deporte, depende de nuestra disciplina. La presencia de esa capacidad para desarrollar esa disciplina, recuerde, se lo digo, fue puesta por Dios. Es lo que hace que nosotros como seres humanos seamos responsables de ser el tipo de persona que Dios quiere que seamos y para lo cual Él nos creó. Le dije que los animales no pueden hacer esto. Ellos pueden ser entrenados, pero no tienen la capacidad para tener disciplina todos los días de hacer algo. No pueden hacerlo. Y entonces, ¿cuál es mi conclusión, mis queridos? No avanzamos en la vida solo por existir. Quienes avanzan en la vida lo hacen por la práctica fiel de disciplinas saludables, sea en lo físico como en lo espiritual. Nadie logra la excelencia sin disciplina. Tampoco sin disciplina podemos conocer y aplicar la verdad que nos permite vivir en santidad. Por eso necesitamos ser cristianos disciplinados. ¿Es usted uno de ellos?